el presente pedido de tutela de derechos. En consecuencia, como medida de protección correctiva y a futuro, ordene al Ministerio Público que cesen las filtraciones de actuaciones procesales reservadas, cuya responsabilidad recae por acción o omisión en la Fiscalía de la Nación y que está afectando severamente la reserva de la investigación y la reserva de las actuaciones procesales en esta sede sumarial. Como nota previa, es importante subrayar, Su Excelencia, que el 25 de julio del 2022, el señor Bruno Pacheco se pone a disposición de la justicia, que a partir de ahí empieza a realizar un conjunto de relatos, manifestaciones y señalamientos. Debo también decir, Su Señoría, que el señor Pacheco tiene la condición de investigado en la presente carpeta fiscal. Eso se puede ver, la propia carpeta fiscal, que es la 222-2021, cuando uno revisa la disposición fiscal número 1, que abre diligencias preliminares allá por el 10 de noviembre de 2021, señala que se inicia diligencias preliminares contra el señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo. En este caso, el 222-2021, que es el caso Ascenso de Fuerzas Armadas, el señor Pacheco tiene la condición de investigado. Pues bien, empecemos enumerando las primeras filtraciones sin el ánimo de mostrar todas. Vamos a mostrar para muestra algunos botones, algunos mosaicos, Su Señoría, que prueban el cuadro de filtraciones que viene sucediendo en este caso. Los días 26 y 27 de julio de 2022 se realizan las primeras filtraciones de actuaciones procesales reservadas, de información reservada en la carpeta fiscal. A través de los medios de comunicación se difunde parte de las declaraciones que estaría haciendo el señor Pacheco, investigado, coimputado de mi patrocinado en la presente causa. El diario La República, por ejemplo, de esas fechas, cuenta un conjunto de relatos de que el señor Pacheco estaría contando todo a los fiscales y policías. Habló sobre el grupo de congresistas denominado Los Niños, sobre los escoltas del presidente, sobre los pagos de $20,000 a los ascensos y otras circunstancias. Lo mismo aparece en El Comercio. Ese día, Su Excelencia, ese mismo día, le presentamos a la Fiscalía un escrito, cuyo tenor era que cesen las filtraciones que tienen el carácter de reservado, actuaciones procesales reservadas. El 31 de julio del 2022, a través del programa dominical Panorama, continúa la filtración, empiezan a darse con lujo de detalles un conjunto de informaciones que serían, o se atribuye, serían parte de las declaraciones que estaría brindando el señor Pacheco. Se supone, en carpeta reservada, se supone una actuación procesal reservada. El 2 de agosto del 2022, la Fiscalía emite la Providencia Fiscal 111 y señala que, primero, tiene presente lo que hemos presentado, y segundo, en 2 líneas, precisar que este despacho fiscal, la Fiscalía de la Nación, es estrictamente respetuosa del carácter reservado de la presente investigación. Resulta, Su Señoría, que 5 días después de esta Providencia 11, el 7 de agosto del 2022, continúa este festival de filtraciones de actuaciones procesales. Se emiten 2 reportajes ese día, los programas Panorama y Cuarto Poder, donde también se revela información que estaría dando el señor Pacheco, y aquí quiero detenerme en algunas expresiones, sin el ánimo de mostrar todas, insisto, Su Señoría, pero sí es importante esta gráfica. En el programa Panorama de esa fecha, el 7 de agosto, reportaje del periodista Marco Vázquez, se dice: Bruno Pacheco declaró sobre los sobres y maletín para Pedro Castillo y sobre el tema de ascensos policiales. Grave lo que se pone acá. En la pregunta número 4, involucró un nuevo personaje en un relato, señala el ministro Walter Ayala, señala la relación de Pacheco y Walter Ayala, habla de Beder Camacho y que Bruno Pacheco habría tenido un abogado recomendado por el señor Ayala. Gravísimo porque no solo se está exponiendo información reservada, actuación procesal reservada, sino que además se señala hasta el número de la pregunta.
Filtración inobjetable, incuestionable, indiscutible. El cuarto poder, la presentadora, Sol Carreño, señala que Bruno Pacheco había revelado la identidad del operador, el prófugo Juan Silva, en el Ministerio de Transportes, y que sería Carol Vilches. Información de Pacheco, filtrada a la prensa. No se filtra todo, se filtran partes. Y se filtran partes, y yo decía al inicio, invocaba el artículo 224E, el derecho a la presunción de inocencia. Porque a partir de estas filtraciones se generan estigmatizaciones, se generan imágenes de culpabilidad que se ciernen en contra del presidente Pedro Castillo. Bueno, pues las filtraciones no acabaron. Una semana después, también en el Dominical Panorama, el 14 de agosto del 2022, se emite un reportaje intitulado Bruno Pacheco entregó a la Fiscalía órdenes de puño y letra de Pedro Castillo. La pregunta, ¿qué dijo Pacheco en el interrogatorio? Interrogatorio que se supone de suyo reservado. El 138 del Código Procesal Penal, el numeral 1 es muy claro. Están prohibidos de difundirse actuaciones procesales reservadas de la investigación. Y el 324 del Código Procesal Penal lo confirma. La investigación tiene carácter reservado. Solo pueden acceder a ella las partes y sus abogados debidamente apersonados. Nadie más. La prensa no es sujeto procesal, no es parte en una investigación para poder conocer estos detalles, y sin embargo lo ha conocido y lo ha filtrado. ¿Qué dijo Pacheco en el interrogatorio? Señala, Pacheco presentó 2 órdenes escritas a puño y letra con tinta azul de Pedro Castillo, quien viajaba y tomaba algunas notas, luego apuntaba líneas al lapicero azul en post-it fucsia, que después se entregaba a Pacheco. Y siguen con los detalles, y siguen con las filtraciones. Creo que es muy ilustrativa su señoría lo que pasa acá, lo hemos presentado como anexo, las declaraciones que da el doctor César Nakazaki, abogado del señor Pacheco, del propio señor Pacheco, investigado en esta causa, fue investigado en mi patrocinado. Y dice que le preocupa las filtraciones. Y voy a ceñirme a peden litere, al pie de la letra de lo que pasó ese día, en ese dominical que usted podrá ver como anexo a nuestra solicitud. 14 de agosto del 2022, entrevista al doctor Nakazaki, pregunta en el minuto, ahora 56:46, Rosana Cueva pregunta, tal como lo hemos anunciado, se encuentra con nosotros el doctor César Nakazaki, abogado de Bruno Pacheco y Gabriel López. Doctor, buenas noches. El doctor Nakazaki contesta, 56:53. Buenas noches, Rosana, déjame comenzar por, entiendo perfectamente el interés y la importancia de los casos Arratea, eso es indiscutible, subrayo. Pero el nivel de información de los reportajes ahora me lleva a expresar que si la Fiscalía y el equipo especial no hace un control adecuado de las filtraciones, entonces reconozco la importancia de la investigación, pero te pongo un ejemplo. La documentación que Bruno Pacheco ha venido entregando está lacrada. No lo dice cualquiera, este no es un testigo, es el abogado del señor Pacheco, que lo asiste en sus declaraciones, que participa en actuaciones procesales reservadas y que se ha enterado, como dice la ley, con reserva de esas actuaciones. Y él dice, ¿cómo se filtra información que incluso, subrayo, está lacrada? ¿Qué está pasando acá? ¿Se deslacra para entregar a la prensa? ¿O qué es lo que pasa? Y la periodista Rosana Cueva señala, Marco Vázquez tiene una experiencia increíble, como usted sabrá, y bueno, pues tenemos que agenciárnosla. Se trata de agenciar, se trata de respetar la ley. Y la ley es clara y se está burlando, se está despreciando. El problema no es de los periodistas, ¿eh? El problema es de la fiscalía. Porque como vamos a ver acá, el deber de control, de cautela de la información reservada no es de los periodistas, insisto. Este no es un problema de la prensa, este es un problema del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación. En esta carpeta, ascensos de Fuerzas Armadas, caso 222-2021, en lo que las declaraciones del señor Pacheco, coinvestigado en esta causa y mi patrocinado, está siendo filtrada. Y este festival de filtraciones debe detenerse.
26 y 27 de julio, 7 de agosto, 14 de agosto, y son algunas de las muestras que hemos podido presentar, su señoría, que nos parece que tienen mayor impacto. Eso no significa que no hayan habido más. Entonces, acá la pregunta que se impone, y con esto termino, es ¿por qué reclamar al Ministerio Público? Se dibujará una interrogante en su mente, su excelencia. ¿Y qué derechos se afectan con este festival de filtraciones que estamos acreditando, que estamos probando, su señoría, en esta audiencia? Primero se afecta la legalidad procesal, porque en efecto la legalidad procesal, el 139.3, tantas veces sustentada por nuestra parte, por este Ministerio de la Defensa, es que la ley señala que nadie, ningún investigado puede ser desviado del procedimiento preestablecido por ley. Y entonces, ¿qué dice la ley? La ley es muy clara. 139.1, prohibición de publicación de la actuación procesal. Está prohibida la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está desarrollando la investigación preparatoria. Y mire lo que dice el numeral 3. Lo faculta usted a ordenar multa y cesación de la filtración. 139.3. Cuando los sujetos procesales infrinjan esta prohibición en relación a la reserva de las actuaciones procesales, el fiscal o el juez, según el caso, están facultados a imponerles una multa y a ordenar, de ser posible, el cese de la publicación indebida. Yo no pido que multen al Ministerio Público, pero sí que cesen de hoy en adelante, su señoría, las filtraciones de actuaciones procesales ultra reservadas. Lo confirma el 324.1. La investigación tiene carácter reservado. Solo podrán enterarse de su contenido las partes, de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. Las filtraciones se han señalado, incluso se han pasado partes, su señoría, de estas filtraciones. Y yo entiendo, con esto concluyo, yo entiendo que el señor fiscal, insisto una vez más, me hubiese gustado tener la presencia de la doctora Patricia Benavides, quien es la fiscal de la Nación y quien ha abierto investigación a mi patrocinado, no en un caso, sino en 4 hasta ahora. Se supone que quien abre investigación debe ir a audiencia a sustentar los planteamientos y a rebatir con esta defensa. El doctor Guamán es un gran fiscal, pero la fiscal de la Nación es la doctora Benavides y no está acá presente, y no es la primera vez. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente, su excelencia, y cierro mi intervención. ¿Por qué el Ministerio Público tendría que ser responsable? Por una razón muy sencilla. Porque nuestro Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, inspirado en la parte de la investigación, en la Ordenanza Procesal Penal alemana, ha recogido un modelo en el cual la investigación está a cargo del Ministerio Público. La dirección de la investigación está a cargo del Ministerio Público. La supervisión de la investigación está a cargo del Ministerio Público. De hecho, lo que hace la policía es para rendirle cuentas al Ministerio Público y por encargo de este. Es la Fiscalía, entonces, su excelencia, la que por acción, no quiero creer que sea una acción deliberada de filtrar, o por omisión, por no controlar la reserva de las actuaciones procesales y de la investigación, permite que se venga filtrando información que no debería salir a la luz pública, porque se crean imágenes de culpabilidad y se adelanta un prejuicio de culpabilidad en perjuicio de mi cliente, Pedro Castillo Terrones. Por lo cual, ratifico nuestro pedido de que se declare fundada la tutela y, en consecuencia, ordena al Ministerio Público de hoy en adelante que se cese de las filtraciones que son generadas o por acción o por omisión del Ministerio Público. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor Espinosa. Doctor Guamán tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo. Esta para poder presentar. Gracias, señor magistrado.
Solicito, señor magistrado, dispensa para poder mostrar instrumentales en la pantalla. Ok, adelante. Bien, señor magistrado, con su venia. Hemos oído ya los argumentos de la defensa. Consecuentemente, sustentaremos los fundamentos de nuestra pretensión, en el sentido, señor magistrado, que se declare infundada la solicitud de tutela de derechos planteada por la defensa del investigado José Pedro Castillo Terrones en la carpeta 222-2021, ya que no existen fundamentos jurídicos ni factos que la sustenten. Señor juez, la defensa del señor Pedro Castillo Terrones sostiene que este despacho, en la presente carpeta fiscal, viene filtrando información reservada a los medios de comunicación y de forma específica señala, así lo hizo saber al despacho fiscal, en el programa televisivo Panorama se viene filtrando información sobre las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz Bruno Pacheco. Alega el recurrente, señor magistrado, que este hecho de filtración vulnera los principios de legalidad procesal penal y la reserva de la investigación que le asiste a su patrocinado. Señor magistrado, respecto al principio de legalidad procesal, el recurrente sustenta, señor magistrado, la presunta violación del principio de legalidad procesal penal amparado en el artículo 339, numeral 3 de la Constitución Política del Estado. Precepto constitucional que establece que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometida a procedimiento distinto a los previamente establecidos. Sostiene el abogado de la defensa que la reserva de la investigación es parte del procedimiento y al no haberse cautelado o controlado la reserva de la información, se habría vulnerado el principio de legalidad procesal penal. Concluye entonces con ello que se habría desviado al investigado Castillo Terrones del procedimiento establecido por ley. Señor magistrado, expresamos nuestro rechazo a las afirmaciones de la defensa en el sentido que la presente investigación, en el sentido que se estaría sometiendo al investigado Castillo Terrones a un procedimiento distinto al establecido por la ley. La investigación contra el señor Castillo Terrones, señor magistrado, se da en el despacho de la Fiscalía de la Nación, que es la jurisdicción que corresponde, conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado y la Ley 27.379. Asimismo, señor magistrado, viene siguiéndose el procedimiento del proceso penal común, conforme lo establece el artículo 449 y 450 del Código Procesal Penal. Es decir, la investigación preliminar instaurada contra el señor Castillo Terrones se sujeta tanto a la jurisdicción que le corresponde y al procedimiento establecido por la ley. Consecuentemente, no se evidencia vulneración alguna al principio de legalidad procesal invocado por la defensa. Señor magistrado, no es válido sostener que una supuesta filtración de información reservada de una investigación penal, hecho que nosotros rechazamos, ya más adelante lo vamos a afirmar, porque nos lleve a concluir que este despacho estaría sometiendo al investigado Castillo Terrones a un procedimiento distinto del establecido por ley. No es así ello, señor magistrado. No es válido esa conclusión. No es válida esa conclusión. En ese sentido, señor magistrado, debe declararse infundado este extremo de la tutela de derechos planteada por la defensa del investigado Castillo Terrones en el sentido de haberse vulnerado el principio de legalidad procesal penal. Señor magistrado, respecto a la afectación a la reserva de la información de la investigación, la defensa del señor Castillo Terrones sostiene que el despacho de la Fiscalía de la Nación, viene filtrando información a los medios de comunicación y de forma específica, precisa, es un hecho notorio y público que en el programa Panorama se viene filtrando información sobre la declaración del aspirante a colaborador eficaz, Bruno Pacheco. Señor magistrado, señor juez supremo, aquí queremos detenernos un segundo para precisar que el despacho de la Fiscalía de la Nación desconoce formalmente
si el señor Bruno Pacheco tiene la condición de colaborador eficaz o no. Formalmente no tenemos esa información, señor magistrado. En este extremo de la filtración de información, señor magistrado, queremos señalar que de los anexos que acompaña la defensa del señor Castillo Terrones al escrito mediante el cual solicitó la tutela de derechos, mismo que ¿no? En el cual, mediante el cual el señor magistrado plantea su tutela de derechos, se advierte que en esto se alude a declaraciones que habrían dado un presunto colaborador eficaz ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Declaración brindada ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. De lo que queda claro, señor magistrado, que las declaraciones cuya filtración se reclama a los medios de comunicación no fueron recibidas en el área de enriquecimiento ilícito y denuncia constitucional. No fueron recibidos en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Por lo que de haberse producido la filtración que se denuncia o se reclama, no resulta válido atribuirle al despacho de la Fiscalía de la Nación. Ahora bien, señor magistrado, la defensa sostiene que con fecha 27 hizo llegar su reclamo, su cuestionamiento al despacho de la Fiscalía de la Nación y con ello cumplió con el requisito de posibilidad para incoar la tutela de derechos. Es decir, en la precitada fecha, el 27 de julio, cuestionó ante el despacho de la Fiscalía de la Nación la supuesta filtración de información reservada y ahí requirió el cese de estos actos. Siendo válido entonces concluir, señor magistrado, como también lo ha reafirmado el abogado de la defensa, estas filtraciones habrían ocurrido el 25 y 26 de julio del año 2022. 25 y 26 de julio del año 2022. En este orden de ideas, señor magistrado, debemos precisar que hasta la fecha 27 de julio, el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, el despacho de la Fiscalía de la Nación, no había recibido del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder acta alguna conteniendo declaraciones de algún colaborador eficaz. Recién, señor magistrado, a partir del 27 de julio, en horas de la noche, se recibió informes del citado equipo especial, a través de los cuales se remite actas conteniendo declaraciones que habrían prestado colaboradores eficaces, tal como se puede apreciar de las instrumentales que compartimos en pantalla. Ahora, señor magistrado, estas actas vienen en sobre lacrado. Era 27, 28, 29 feriado, señor magistrado. Recién el 1 de agosto se procedió a extraer los extractos pertinentes que guardan relación con hechos materiales de investigación en las 6 carpetas, en las 6 investigaciones que se sigue contra el señor Castillo Terrones. Y se procedió a anexar estos extractos en cada una de las carpetas. Y se puso a disposición de las partes, manteniéndose nuevamente lacradas la totalidad de las actas que en copia certificada nos remite el equipo especial. Entonces, señor magistrado, queda claro que a la fecha 27 de julio del 2022, el despacho del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, el despacho de la Fiscalía de la Nación, no tenía acceso a la aludida información. Consecuentemente, señor magistrado, no resulta válido atribuir al despacho de la Fiscalía de la Nación la filtración alguna de información reservada. Señor magistrado, sí, el señor Bruno Pacheco Castillo tiene la condición de investigado en la carpeta 222 ante el despacho de la Fiscalía de la Nación, pero el señor Bruno Pacheco no ha rendido ninguna declaración en este despacho, señor magistrado. No ha rendido declaración. Entonces, mal podríamos afirmar de que este despacho, recibiendo declaración del señor Bruno Pacheco, la estaría filtrando.
El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder es un despacho, señor magistrado, autónomo, como cualquier otro despacho del Ministerio Público, que no depende directamente del despacho de la Fiscalía de la Nación. En consecuencia, señor magistrado, nosotros no hemos recibido esas declaraciones del señor Bruno Pacheco. Recién a partir del 1 de agosto hemos tenido acceso a parte de la información, si se hubiera dado en el despacho del equipo especial. En consecuencia, señor magistrado, la pretensión del abogado recurrente en el sentido de que cesen las presuntas filtraciones de información reservada a los medios de comunicación respecto a las declaraciones del corredor eficaz que presuntamente estarían ocurriendo investigaciones tramitadas por otros despachos fiscales, no por el despacho de la Fiscalía de la Nación, no son atendibles vía tutela de derechos en la presente investigación, en la carpeta 222, y deberían ser accionadas en todo caso en los despachos que correspondan. Nosotros no hemos recibido esa declaración. Señor magistrado, también la defensa del señor Castillo Terrones cuestiona la filtración de información reservada que habrían ocurrido con posterioridad al 27 de julio del año 2022. Y conforme lo ha detallado, el 31 de julio, declaración de Bruno Pacheco, el 7 de agosto, Bruno Pacheco revela que la operadora de prófugo Juan Silva en el MTC hace referencia a hechos del MTC que no son de esta carpeta fiscal, señor magistrado. Aquí estamos ventilando hechos sobre los ascensos militares y policiales. Consecuentemente, señor magistrado, queda claro que la supuesta filtración de estos, o la filtración cuestionada en estos reportajes que alude la defensa, han ocurrido después del 27 de julio de 2022. Y debemos precisar que sobre estas supuestas filtraciones, en la carpeta fiscal 222, no existe ningún cuestionamiento ni ningún reclamo de parte de la defensa recurrente. Por lo que si se pretende amparar la presente tutela en relación a estos últimos hechos, no se habría cumplido con el requisito de procedibilidad establecido per inquaest. Señor magistrado, también es muy importante señalar que gran parte de esta información que ha detallado bien la defensa o que lo ha expresado la defensa no guarda relación con los hechos que son materia de la investigación en la carpeta 222, en la que el señor Juan Silva Villegas no es investigado. En esta presente carpeta, señor magistrado, la 222, versa, como ya hemos dicho, sobre los ascensos militares y policiales, mientras que el señor Juan Silva no es investigado en esta carpeta por ese hecho criminoso. El señor Juan Silva viene siendo investigado por hechos acaecidos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y es otra carpeta fiscal, la carpeta 64-2021. Consecuentemente, señor magistrado, no resultaría válido discutir una supuesta afectación de derechos de un investigado que se habrían producido en una carpeta distinta en la que se solicita la tutela de derechos, como en este caso. Hechos que pertenecen a otra carpeta fiscal, a otro despacho fiscal, pero que se reclama en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Por estos argumentos, señor magistrado, reiteramos, que no se ha vulnerado ningún derecho de los investigados, ni el principio el principio procesal, de la legalidad procesal penal, ni se ha afectado en este despacho la reserva de la investigación. En consecuencia, señor magistrado, solicitamos que se declare infundada la tutela de derechos solicitada por el Estado recurrente. Este despacho, señor magistrado, que dirige la señora fiscal de la Nación, ha recibido instrucciones firmes y concretas. Realizar la investigación con solidaridad y firmeza,
pero respetando rigurosamente el debido proceso y los derechos fundamentales de los investigados, porque lo que se investiga son hechos vinculados a personas, pero no se persigue personas en forma de tal. Entonces tenemos las instrucciones del señor fiscal de Nación de cautelar el debido proceso y los hechos fundamentales del investigado. Señor magistrado, reiteramos nuestra solicitud de que se declare infundada la tutela de derechos planteada por la defensa del señor Pedro Castillo Terrones por los fundamentos que hemos expuesto. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Guamán. Doctor Espinosa, puede hacer su réplica. Muchas gracias, su señoría. Creo que la cuestión se reduce a un punto, su señoría. La Fiscalía ha señalado que recién a partir del 27 de julio y recién a partir del 1 de agosto ha podido tener conocimiento en relación a información que le pidió al equipo especial. Y debo detenerme en una expresión del señor fiscal. El señor fiscal ha dicho que formalmente no tenían la información del equipo especial en relación al señor Pacheco. Entonces, yo hago la pregunta, a partir de esa afirmación, ¿y materialmente sí? Porque acá estamos en un caso, su excelencia, un exceso ritual manifiesto y de lo que se llamaba la probatio diabólica, la prueba del diablo, o la prueba de lo imposible. ¿Por qué? Porque el señor fiscal dice, allí, en el equipo especial, de allí sale esa información, que está lacrada, y que sin embargo la difunden los medios periodísticos como Cuarto Poder y Panorama. Es allí donde debe reclamar el abogado y no aquí. Señoría, primero que la información es contra mi cliente. Pedro Castillo dio notas en POSIT. Pedro Castillo hizo esto. Pedro Castillo hizo cuánto. Y cuando yo vaya allí, al equipo especial, ¿qué me dirá el juez? Un momentito, abogado. Pedro Castillo no está investigado en la carpeta del equipo especial. Quien investiga a Pedro Castillo es allá, la fiscal de la Nación. ¿Se da usted cuenta de este juego perverso? Reclámele a la fiscalía de abajo y no acá arriba. Pero es la fiscalía de acá arriba la que dirige una investigación en donde el señor Pacheco es investigado. ¿Y por qué hablé del concepto de exceso ritual manifiesto o del hiperformalismo? Porque estamos en tiempos, su señoría, y permítaseme la expresión de working sobre el juez Hércules. El modelo del juez de tutela no es el modelo del juez que tiene que atender a las formalidades, sino es el juez que abraza la primacía de la realidad y dice, yo no voy a atender a los formalismos, porque por encima de los formalismos está la prevalencia del derecho sustancial, que es una expresión de la tutela judicial efectiva. Si el juez debe proteger los derechos, el juez debe dejar de lado el exceso ritual manifiesto y entonces entrar a zanjar la discusión. La Fiscalía, por principio de unidad, ¿es responsable o no, por acción u omisión, de información que atañe a un coinvestigado en este caso? Es el señor Pacheco. Por supuesto que lo es. O porque deliberadamente lo hace, o porque por omisión permite que esta información que no debería salir de la carpeta, que no debería sino ser de conocimiento de las partes y de sus abogados, se filtre hacia afuera. Y hacia afuera se generen imágenes de culpabilidad contra mi cliente. Entonces, su excelencia, usted tendrá que definir en esta tutela de derechos, si es que la tutela de derechos como mecanismo, y conforme lo consagra, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 25 de la Convención Americana, si de verdad la tutela de derechos es un recurso idóneo y efectivo para proteger la reserva de la investigación del 324 de la Ley Procesal Penal y la prohibición de difundir actuaciones procesales reservadas del 139 de la Ley Procesal Penal. ¿Sirve la tutela
para cautelar la reserva de una investigación, para proteger la inocencia del investigado, para evitar imágenes de culpabilidad, o no sirve? Muchas gracias, señoría. Gracias. Doctor Guamán. Señor magistrado, gracias, con su venia. Señor magistrado, sí hemos vertido la afirmación formalmente, no conocemos, pero no hemos dicho, señor magistrado, que formalmente no conocemos de estos hechos, sino que conocemos de manera material. No. Cuando hemos dicho que no conocemos, si el señor Bruno, formalmente nos hemos referido a que si el señor Bruno Pacheco es colaborador eficaz o no. Y lo decimos porque la defensa, cuando plantea la tutela, señala que se estarían filtrando informaciones del señor Bruno Pacheco, aspirante a colaborador eficaz. Esa información de que el ciudadano o investigado Bruno Pacheco sea colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz o no, formalmente no la conocemos. Es en los medios donde se difunden, pero nosotros no conocemos formalmente. Y tenemos que cautelar la reserva de la identidad de alguna persona si fuera colaborador eficaz. Ahora, señor magistrado, tampoco hemos señalado que se reclame ante el equipo especial la filtración de la información. Lo que estamos señalando, señor magistrado, conforme a la información que nos ha vertido la defensa, por la cronología de los hechos, es que en la fecha 27 de julio, ni siquiera el despacho del fiscal de Nación ni siquiera conocía de estos hechos, señor magistrado. No conocía de estos hechos. No conocía la declaración del señor, de la persona a la que alude la defensa. No conocíamos. Entonces, señor magistrado, no es que le estamos diciendo vaya usted reclame allá. Nosotros no conocíamos, estábamos imposibilitados, no era materialmente posible filtrar esa información porque no la teníamos. Ahora, por otro lado, también hacíamos alusión a ello, señor magistrado, porque la tutela de derecho se plantea en la carpeta en la cual se está afectando el derecho. En esta carpeta 222, señor magistrado, si no hemos recibido la declaración del señor Bruno Pacheco ni de ningún colaborador. En consecuencia, señor magistrado, ¿cómo podríamos filtrar algo que al 27 de julio ni siquiera teníamos? Eso es materialmente imposible. Entonces no estamos derivando lo que reclame en otro despacho. Estamos indicando que no teníamos materialmente la posibilidad de filtrar información alguna. En esa fecha, señor magistrado, hemos dicho que no habíamos recibido del equipo especial. ¿Y por qué decimos que no habíamos recibido? Porque el señor abogado defensor señala que se están filtrando información recibida por el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Y por eso reafirmamos que ese equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, a quien la defensa atribuye haber recibido las declaraciones del señor Bruno Pacheco y cuyas informaciones nos atribuye al despacho fiscal de la Nación haberlas filtrado, son dos despachos totalmente distintos. El despacho de la Fiscalía de la Nación, si bien es cierto, la señora fiscal de la Nación, jefatura, tiene la dirección de todo el Ministerio Público, sin embargo, señor magistrado, los despachos son autónomos. El señor fiscal de la Nación no puede conocer del desarrollo de las investigaciones que se desarrollan en los diversos despachos fiscales. Esa era la afirmación que hacía. Consecuentemente, señor magistrado, nosotros nos reafirmamos. En este despacho fiscal no se ha filtrado, de la Fiscalía de la Nación no se ha filtrado información alguna al 27 de julio, primero, porque materialmente no la teníamos, y con posterioridad tampoco se ha filtrado información alguna. Reiteramos las precisas instrucciones de la señora fiscal de la Nación: investigar con firmeza, sea la persona que fuera, pero respetando rigurosamente el debido proceso y los derechos fundamentales de los justiciables. Consecuentemente, señor magistrado, reiteramos
nuestra solicitud de que se declare infundada la tutela de derechos planteada por la defensa del señor Pedro Castillo Terrones. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Guamán. El doctor Espinosa, estas revelaciones, por decirlo, o información que se ha dado en la prensa es en estos dos medios televisivos. Sí, y también en medios periodísticos como La El República. Comercio, La República y otros que hemos documentado, sus señorías, en los anexos 1, 2, 3 del pedido. Okay. Doctor Guamán, gracias, doctor Espinosa. Doctor Guamán, la información que tienen ustedes en la carpeta 222, que es la que estamos viendo ahora, está vinculada al señor Castillo Terrones, ¿verdad? Sí, señor magistrado, está ahí. Los investigados son el señor Castillo Terrones, el señor Walter Ayala y el señor Bruno Pacheco. Son los tres investigados. El señor Bruno Pacheco, señor magistrado, no ha brindado ninguna información, ninguna declaración en este despacho fiscal. Ok, gracias. Bueno, habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita una tutela de derechos, y los argumentos de la fiscalía, quien solicita que se declare infundada, mientras que la defensa solicita que se declare fundada, ¿me remiten la carpeta, sea digital o materialmente, por la fiscalía, por favor? En el día, señor magistrado. Gracias. Se va a revisar tanto la carpeta como los argumentos de ambas partes y se va a pedir la resolución en el plazo de ley. Se va a notificar directamente a sus casillas electrónicas. Muchas gracias. La audiencia ha concluido, siendo las 10:47 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Buenos días con todos. Buenos días.